una cosa muy importante. Los psicoteles establecen el tipo de riesgo, el momento del riesgo en que se transmite del comprador, del vendedor al comprador. Acá tienen que tener algo muy en cuenta. Yo les había mencionado que el SIP y el CPT incluyen el transporte hasta el lugar de destino. Pero acá hay una cosa, diría un poco complicada en los psicoters, pero si lo entienden ya entenderán el resto. El riesgo no se transmite en el país de destino. Yo lo tengo que incluir el costo del flete internacional hasta Estados Unidos en la factura, como ya lo hemos visto, el flete internacional, ¿no? Porque acá hay carriage, flete internacional, carriage, flete internacional. Y incluso acá hay seguro, que incluye el seguro del transporte internacional. Lo tengo que incluir en la factura. El comprador me lo tiene que pagar, pero el riesgo se transmite en el momento en que en el país de origen, vamos a ponerla acá, en el país de origen, ahí se transmite el riesgo. ¿Y en qué momento? Cuando yo se lo voy a entregar al primer transportista internacional. Vamos a suponer que el primer transportista es una empresa aérea, LAN. Cuando este señor ya está listo en el aeropuerto para cargar y yo estoy con la carga sobre el camión, en ese momento se produce la transmisión del riesgo acá. En ese momento. Tanto en SIP como en CPT. Pero el costo, el costo sí tiene que incluir el transporte. Vamos a enfocarlo mejor. El costo en estos dos incluye el transporte. Que hemos dicho puede ser cualquier tipo de flete, ¿no? Aéreo, terrestre, marítimo. Pero, ojo, acuérdate, el riesgo se transmite en el lugar de origen, en el país de origen. Volviendo al ejemplo que les había dado, por ejemplo, estamos en el momento Perú, aeropuerto del Callao, acá, y estamos a punto de entregar, pero por X motivo el avión, el avión que nos iba a llevar la carga, antes de llegar a la zona de carga, se choca con otro avión, ¿no? Nosotros hemos estado ahí en el lugar y fecha pactada. Como sucedió el momento del accidente, después de ese momento de riesgo, ya no es nuestra culpa. Pero ustedes dirán, ya es culpa del comprador. Sí, el señor va a tener que ver la forma de recuperar ese costo. Pero ojo, nosotros igual tenemos que facturar hasta dejárselo en su país. ¿Ya? Por tanto, la descarga no se cuenta ni en origen ni en destino, por si acaso. Siguiente encontrar el DAT. Delivery at terminal o entregado en un terminal. ¿Qué viene a ser un terminal? Bueno, generalmente se entiende como terminal de almacenamiento que está dentro de la zona portuaria o dentro de la zona aeroportuaria o dentro del terminal terrestre, y es donde se descarga la carga y permanece ahí para su desaduanaje o aduanaje, ¿no? Entonces, básicamente es parte de las zonas aduaneras. En este caso, cuando te dicen entregado delivery, siempre que tú veas delivery, acuérdate que es hasta el destino, ¿no? Hasta la casa, ¿no? El país, vamos a suponer, no la casa, el país del señor comprador. Tienes que llevarlo hasta ahí, cualquier punto acordado, perdón, pero en este caso el punto es el terminal. Es decir, vamos a suponer que esta es la zona terminal de Estados Unidos. Puede ser un terminal terrestre, un terminal aéreo, un terminal marítimo. Entonces tú lo tienes que dejar sobre el piso del terminal. La mercancía la tienes que dejar sobre el piso del terminal, así te dice.
Y acuérdate que en Zip y Carriage Pay 2 el riesgo se transmitía acá, por eso dejé ese grafiquito, pero no confundir. En este caso, para el DAT, el riesgo ya no es ahí. Olvídate, acá ya tú tienes que haber entregado la mercancía al transporte principal, ¿no? Ese momento ya pasó, ya llegó acá al destino y ya estamos en un momento de entrega, de delivery en el destino, en Estados Unidos. Y cuando lo dejas sobre el piso del terminal, ahí recién transmitiste el riesgo, ¿no? Entonces el riesgo ahora se adelantó hasta acá. Después de ese momento, lo que suceda, ojo que tú tienes que tomar los medios probatorios de que ya lo dejaste ahí, segura la carga. Después de todo lo que suceda después de ese momento, robos, incendios, etc., ya es responsabilidad del comprador. Entonces hasta ahí cubre tus costos, riesgos y responsabilidades, ¿no? Ojo que acá para llegar a delivery tienes que haber hecho el despacho de exportación. En la aduana del Perú. Todavía no hacemos el despacho de IMPO, todavía no estamos hablando nada de ello, no confundir. Hay un solo Incoterm que lo hace, ninguno de estos todavía no lo ha hecho. Entonces el riesgo es hasta ahí, haces el despacho de exportación, tienes que sacar los documentos necesarios, certificados, etcétera. Tienes que haber incluido dentro de los documentos el documento del transporte, ¿no? El documento del transporte, porque hay un documento por cada tipo de transporte, ese también lo tienes que hacer tú. Esto no incluye seguro, estamos viendo que no tiene la letra I de insurance, no hay seguro, y es para cualquier tipo de transporte. Entonces acuérdate, en DAT acá sí tienes que incluir la descarga sobre el piso del terminal. Siguiente Incoterm, Delivery at Place. Como estamos en el grupo D de Delivery, acuérdate que Delivery es entregado, ¿no? En el lugar de destino, ¿no? En el destino. Siempre es ya dentro de los Estados Unidos. Vamos a suponer para nuestro ejemplo. Y acá nos dice en un lugar, place. Pero ya no lo podemos entregar dentro del terminal porque para eso ya está el Incoterm DAT. Entonces en el terminal no, en el terminal no puede ser. Otro lugar que no puede ser, la casa o la fábrica del importador, porque para eso hay otro Incoterm que ahorita lo vamos a ver. No puede ser cualquier lugar, ¿no? En el país de destino, distinto al terminal o a la fábrica del comprador. Y la peculiaridad acá es que como lo vamos a entregar en algún lugar, vamos a suponer que nuestro barco, no sé, llega por un río o lago hasta acá, o nuestro camión llega hasta acá, o nuestro avión llega hasta ahí. La peculiaridad es que en el punto de entrega no tenemos que descargar, ¿ya? Sin descargar. Hasta ahí llegó nuestra responsabilidad. Es decir, está acá nuestro avión o nuestro camión. Tomamos foto de la fecha, hora y lugar. Notificamos al comprador que estamos en la hora y lugar pactado. Y ahí entregamos. Todo lo que suceda después, responsabilidad del comprador, sin descargar. Sí tenemos que haber hecho el despacho de exportación, como siempre. El despacho de exportación y haber sacado los documentos hasta ahí, ¿no? Certificados, documento de transporte, ¿no? Hasta ahí. Este Incoterm, al igual que los otros, si no tiene la I, acuérdate, no hay seguro. Hasta ahorita solamente hemos visto el Zip que tiene el seguro, nada más. El resto solamente tiene transportes, no hay seguro. Entonces hasta ahí llega nuestro Incoterm DAP, sin descargar en el punto acordado, país de destino. Siguiente Incoterm, el DDP. El DDP incluye entrega en el país de destino, acuérdate de delivery, y acá hay una acotación, la siguiente D de duty paid, ¿no? Que habíamos dicho que era impuestos pagados. Y acá es el único Incoterm que va a pagar
los impuestos en el destino de importación, ¿no? Los impuestos de importación. Por lo tanto, al pagar los impuestos, tiene que hacer el despacho de importación. ¿Dónde además lo entrega? Obviamente pasa por la aduana, ¿no? Del aeropuerto, qué sé yo, del puerto o del terrapuerto de ese país, pasa por la aduana y tiene que llegar en cualquier medio de transporte, porque es para cualquier tipo de transporte, hasta la fábrica del importador. Hasta ahí es el costo. Hasta ahí es la entrega, sin descargar, ¿ya? Una vez que llega el punto acá, a la fábrica del importador, no se descarga. Tiene que haber hecho el despacho en la aduana del Perú, pero además, sí, el despacho de impo, vuelvo a repetir, a eso se refiere el duty paid, el despacho de impo, ¿no? Entonces, acá hemos hecho dos despachos, hemos hecho el de expo, el de impo. Es el único Icoter que hace esto. Y te lo entrega con todo, ya liberada la mercancía en tu casa, con todo, con todo. Es decir, hasta ahí llega el riesgo, sin descargar, obviamente. Estás acá con tu camión, tu barco o tu avión, sin descargar. Hay que ponernos en todos los casos, ¿no? Hay compradores que tienen su fábrica cerca, no sé, pues a un puerto, a un aeropuerto. Entonces puede ser que hay que entregarlo en avión, en barco, y prácticamente lista para usar la mercancía, ¿no? Para el negocio. Por eso se dice que es el Icoter más completo de todos, porque abarca toda la responsabilidad al vendedor, ¿no? Hasta ese punto. El exportador que haga con este Icoter prácticamente sabe de transporte, sabe de logística, sabe el funcionamiento de las aduanas, de las declaraciones, es experto en conocimiento de negocios y comercio, ¿no? Porque llega hasta un país distinto al suyo, haciendo todo y entregándolo en la puerta de su casa prácticamente. Bien, empezamos con el primer Icoter marítimo. Solamente marítimo. ¿Por qué? A ver, vayamos. FAS, que significa Free Alongside Ship. Along, a lo largo del lado, ¿no? Del ship. El ship, en este caso, acuérdate siempre, el ship. Si ves la S, ship, barco. Entonces tiene que ser únicamente marítimo. Si te dicen que lo dejas al costado del lado del barco, significa que lo tienes que llevar hasta el puerto, ¿no? Y acá lo puedes dejar, vamos a suponer, está acá tu camión, ¿no? Acá está el camión, al costado del buque, a lo largo del costado del buque, y acá está tu carga. Ahí está, tu camión ahí, y el buque está ahí al costadito, es lo que te está diciendo el Icoter, libre a lo largo del costado del barco, ¿no? Entonces, hasta ahí se cumple el riesgo, costo y responsabilidad del vendedor. ¿Qué es lo que tienes que hacer hasta ahí? Bueno, sacar los documentos certificados. No tienes que hacer el despacho de impo, pero sí el despacho de expo. Entonces vamos a poner acá, sí, el despacho de expo. Acuérdate que el único Icoter que no hace despacho de expo es el Ex-World. Después todos los Icoters lo hacen. Y acuérdate que el único Icoter que hace el despacho de impo, el único, es el DDP, que ya lo vimos. Entonces sí haces despacho de Ex-World. No descargas, ¿ya? Sin descargar. Es decir, te quedas al costadito del buque sin descargar tu mercancía. Y prácticamente hasta ahí incluye el costo del embalaje, el envase, el transporte interno desde tu almacén o fábrica hasta el puerto, vamos a suponer, del Callao, el puerto peruano que tú estás utilizando para exportar, hasta el costado del buque, los permisos que hayas tenido que sacar en aduana, hasta ahí llega. Todo lo demás es responsabilidad del comprador. Supongamos que ya pasó el momento, el buque no llegó, ya no es responsabilidad tuya. Supongamos que pasó el momento y después se cargó la mercancía y el buque se hundió, ya no es responsabilidad tuya. Tienes que tener en cuenta el momento en que transmites el riesgo, que es ahí.
Siguiente Incoterm. Free on board o libre a bordo. Acuérdate que eso ya lo hemos hecho también en el salón. Bordo dijimos del buque. Entonces si te está diciendo que lo tienes que dejar acá, a comparación del FAS ya no lo puedes entregar al costado. Entonces vamos borrando esto. Al costado del buque ya no, sino dentro del buque a bordo. Se supone que hasta ahí el Incoterm incluso aclara, tiene que estar la mercancía asegurada en el piso del buque o en la zona en donde va a viajar, ¿no? Puede ser ahí, dentro del almacén, o puede ser sobre la borda, pero el tema es que tiene que estar dentro y ya asegurada la mercancía sobre el lugar donde va a viajar. Entonces, al anterior Incoterm, que era FAS, agregas el costo de descarga al buque, ¿no? Y una vez que está declarada la mercancía ahí dentro del buque a bordo, ahí recién se transmite el riesgo. Si tomaste foto, se declaró a bordo y ya está notificado al comprador, hasta ahí asumes tu responsabilidad costo. Pero si desde ese punto de ahora, en medio de la travesía, el buque se hunde acá, ya es responsabilidad del comprador. Entonces, hasta ahí tú tienes que haber hecho el despacho de exportación y tienes que haberla descargado, ¿no? Sobre el buque. Descarga sobre el buque, ¿no? Sobre el buque. Hasta ahí es el costo. Ya no incluye fletes en ninguno, ¿eh? Ni en FAS ni en FOB. Acuérdate que todavía no incluye fletes, simplemente dejarlo ahí en el puerto de origen, nada más. Siguiente Incoterm, Cost and Freight. Ya te había adelantado que freight significa flete y que para este curso vamos a entender que es flete marítimo. Acá en este caso tienes que incluir ya el flete. Entonces significa que al costo tienes que agregar el viaje hasta acá, ¿no? Hasta el destino, puerto de destino. Entonces el costo involucra el flete, ¿ya? Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. En la factura tienes que agregar ese costo del flete. Pero acá hay una peculiaridad, como en el Incoterm CPT y ZIP, que el riesgo se transmite en el origen. En este caso, la transmisión del riesgo es justamente el mismo momento que en el FOB. Cuando tú lo pones en el puerto de origen sobre el buque, ahí transmites el riesgo. Entonces acuérdate, el riesgo es en el puerto de origen, igual que en el FOB. Tienes que descargar sobre el buque. Ahí es el riesgo. Pero el costo, acuérdate, involucra más el flete. Tienes que hacer el despacho de exportación. Bueno, tienes que obviamente descargar sobre el buque en el origen. En destino no tienes que descargar, ¿eh? Llegas acá al puerto de destino del país sin descargar. Hasta ahí nomás es el costo. Es decir, el flete, llegas hasta acá, hasta ahí. La descarga y todo lo demás, responsabilidad del comprador. Finalmente, el último Incoterm que vamos a hacer en esta clase es el número 11, el SIF. Insurance, acuérdate, insurance es seguro. Freight, acuérdate que era flete marítimo. Entonces, al anterior que hemos hecho Cost and Freight, en el SIF lo único que le agrega es el seguro. Tienes que llevarlo hasta el puerto de destino, hasta acá, sin descargar acá. El costo se incluye del flete. Entonces acá tienes que incluir el flete como el del Cost and Freight, pero además el seguro del transporte principal. Acuérdate que es el seguro, solamente asegura este trayecto. No asegura lo que suceda dentro del Perú, no asegura lo que suceda ya dentro de Estados Unidos. El seguro simplemente es sobre el flete principal. Y el punto de entrega o del riesgo es igual que en el Cost and Freight y en el FOB, en el puerto de origen, cuando lo pones a bordo del buque. En ese momento transmitiste el riesgo. ¿Qué sucede si el buque en este trayecto se hunde?
En el costo ya está incluido que tiene que llegar hasta acá, eso lo vas a facturar. Pero ¿qué sucede si el buque se hunde acá? Pues obviamente ya tu responsabilidad acabó porque era acá en el puerto de origen. Ahora es responsabilidad del comprador. ¿Qué tiene que hacer este señor? Pues como tiene una mercancía asegurada y tú le vas a enviar ahora también dentro de los documentos el contrato del seguro o la póliza, este señor va a reclamar al seguro, a la compañía de seguro, la indemnización por la pérdida de su carga. Pero ya es responsabilidad de él una vez que pasó el momento del riesgo, que es acá en el puerto de origen. Es principalmente eso. Y entonces acá hemos hecho los 11 Incoterms. Si tienen dudas o consultas, voy a abrir el foro para que hagan sus preguntas y repasen, ¿ya? Es cuestión de práctica, pero mucho tiene que ver que se memoricen los nombres en inglés y en español. Eso les va a ayudar bastante. Bueno, nos vemos.